secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar secreto. Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos al clip de la semana. El apóstol Pablo es uno de los hombres escogidos por Dios que supo someterse, se atrevió a llegar hasta lo último de la tierra. Inclusive en sus innumerables cartas, él habla acerca de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Inclusive él dice que el evangelio lo había llevado hasta el Ilírico. Algunos piensan que inclusive llegó a España, a Galicia. No lo sabemos, pero lo cierto es que en las Sagradas Escrituras se registra al apóstol Pablo con esa intención de que el evangelio llegara hasta esos lugares aún no conocidos en aquel entonces. Pero hay algo que distingue al apóstol Pablo, que nosotros como cristianos, como iglesia misionera o misional, debemos aprender. Y es que el apóstol Pablo fue un hombre obediente en todos los aspectos. En varios pasajes de las Sagradas Escrituras se habla de que el apóstol trató de ir a ciertos lugares a llevar el evangelio, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Las razones no lo sabemos, pero lo cierto es que el apóstol Pablo supo obedecer. Esta es una cualidad del genuino misionero, del genuino cristiano que quiere cumplir con la misión que Dios le ha entregado, la obediencia. Si no existe obediencia, todo lo que usted haga no tiene ningún valor. Así como el amor es el motivo y la razón que nos mueve, que nos impulsa a cumplir con el propósito de Dios. Muchos de nosotros hacemos obras, nos movemos de un lugar para otro. Se supone que para proclamar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿era lo que Dios quería? Puede ser que fuese bueno, agradable, inclusive para nosotros, perfecto y de acuerdo a lo que percibíamos. Pero no era la voluntad de Dios. Hay cosas, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir, hay cosas que parecen buenas, inclusive parecen ser la voluntad de Dios, pero no siempre es lo correcto, no siempre es lo que Dios desea. El apóstol Pablo quería llevar el evangelio a ciertos lugares, ciertos sectores de aquel entonces, inclusive al Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió a él y a sus acompañantes. Amados hermanos, lo importante aquí es saber si estamos en el centro de la voluntad de Dios. Misiones es obedecer. No es simplemente predicar, que es una de las razones y uno de los propósitos. Misiones también habla de obediencia. Usted puede hacer muchas cosas, pero si no obedece a Dios, aunque aquello que usted cree y supone que es la voluntad de Dios, tarde o temprano va a fracasar. Por tanto, la obra misionera se circunscribe en la voluntad de Dios. En este mes de las misiones, nosotros queremos animar a la iglesia, al pueblo de Dios, para que el evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Pero no solamente necesitamos lo económico, no solamente necesitamos el personal humano, los recursos, también necesitamos obediencia. El apóstol Pablo fue obediente. A raíz de su obediencia, el evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Llegó al Ilírico, llegó inclusive, como lo dije al principio, a España, Francia,
los países de la Europa del Este, Europa Central, a todas partes. Pablo dice, todo lo he llenado con el Evangelio, porque había obedecido a Dios. Muchos de nosotros hacemos tantas cosas para Dios. Muchos de nosotros evangelizamos, predicamos, proclamamos el mensaje, pero en ocasiones no lo hacemos en obediencia a lo que dice la palabra. Lo hacemos para sobresalir, para llamar la atención, para llenar un vacío que hay en nuestro corazón. Mucha gente hace muchas obras. Hay un activismo tremendo y no digo que eso sea malo, pero si ese activismo, si esas obras y todo lo que hace no se circunscribe a lo que dice la palabra de Dios, entonces esa obra no tiene ningún valor. Un día llegará el momento en la eternidad cuando estemos frente a Jesucristo, donde nuestras obras serán probadas, si las motivaciones fueron las correctas. Pero tomemos la precaución que todo lo que hagamos, lo hagamos en función a lo que Dios desea. Por tanto, debemos obedecer. Aunque hagas tantas cosas, si no estás obedeciendo lo que Dios dice, aunque parezca bonito y parezca lo que la gente necesita en ese momento, todo debe hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recuerden, mis hermanos, en este mes de las misiones, prediquemos, proclamemos el mensaje, pero hagámoslo de acuerdo a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Si lo hacemos dentro de esa ecuación divina, vamos a lograr alcanzar el propósito de Dios. Este fue el clip de la semana. Saludos y bendiciones.